Hola, ¿qué tal compañeros, compañeras, trabajadores de la educación? En esta ocasión vamos a abordar el tema breve sobre los documentos que tratan el tema del abuso sexual infantil. Vamos a ver dos documentos. El primero de ellos es el Protocolo para la Prevención de Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, publicados por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. El segundo documento que vamos aquí nada más a recomendarlo sería el Protocolo de Prevención, Detección y Actuación de la Violencia en las Escuelas de Educación Básica, publicado por la Secretaría de Educación Jalisco. Así que, sin más introducción, vámonos a la información. Para comenzar con este tema, pues vamos a iniciar haciendo la articulación de lo que es el marco normativo de este tema. Para comentarlo, vamos a iniciar primero con la Constitución, la Ley General de Educación y posteriormente la Ley General del Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, en este documento que es el protocolo que publicó el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, es un documento más completo en donde vamos a poder profundizar más en lo que son las normatividades que establece en este sentido. En el caso del artículo 3, como ya lo habíamos visto anteriormente, aquí se establece que el Estado le va a dar prioridad al interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Específicamente este punto se conecta con lo que es la Ley General del Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, que ya lo habíamos visto en uno de los audios anteriores. También en el punto donde dice que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y la transformación social. Por lo tanto, este punto, este párrafo que trata el tema de las maestras y los maestros en el artículo 3, se conecta con lo que es la corresponsabilidad para dar prioridad al interés superior. También en el párrafo donde habla sobre los planes y programas de estudio, menciona que estos planes y programas van a ser con perspectiva de género y orientación integral, en donde se incluye, por supuesto, la educación sexual y reproductiva, lo cual se vincula con actividades del protocolo para la prevención. En el caso, por ejemplo, del artículo número 4 constitucional, en el párrafo 9 nos dice: en todas las decisiones y actuaciones del Estado se valerá y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. Como ya lo mencionamos, también se conecta con la Ley General del Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes y con la Ley General de Educación. Es muy importante que observemos por completo de este artículo 4 el párrafo 9, el párrafo 10 y el párrafo 11, en donde habla específicamente de los derechos de la niñez y a partir de aquí se desprenden lo que es la Ley General del Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes. Bien, Ley General de Educación. Aquí es bien importante observar, por supuesto, que toda la ley, pero más puntualmente lo que es el artículo 2, el artículo 3, 4, 5 y 6, el artículo 15, que habla sobre los fines de la educación, o sea, qué es lo que buscamos lograr con esta educación, el artículo 16, los criterios de la educación y por ende, cómo va a ser la educación y qué es lo que buscamos combatir con ella. Bien, en cuanto a la Ley General del Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, tenemos que recordar lo siguiente. Esta ley es de observancia general en todo el territorio nacional. También establece como deber de todos los integrantes de la sociedad respetar y auxiliar en la protección de los derechos. Aquí en esta misma ley pudimos observar que se establece como obligación, ojo, aquí es una de las claves, se establece como obligación que todos los adultos, todos los miembros de la sociedad que tengan conocimiento de que, o sean testigos o observadores de alguna violación de los derechos, tienen que hacer del conocimiento inmediato a las autoridades correspondientes. En el caso, por ejemplo, del título segundo, pues nos va a hablar específicamente de cada uno de los derechos. Es importante entonces que observemos toda esta ley completa. Bien, en cuanto al protocolo, en cuanto al documento del que estamos hablando, van a ser 10 puntos clave que conciernan al magisterio y que yo recomiendo que observemos, por supuesto, todo el protocolo, pero estos 10 puntos tenemos que hacer una especial observación. El primero de ellos es el capítulo número 4 de este protocolo y nos habla sobre los espacios de implementación. Después, capítulo 6, personal que interviene en la aplicación de este protocolo. Después, en el número 7, prejuicios y estereotipos. En el 8 es el marco normativo, que ya lo mencionamos, el marco normativo de una manera muy general, pero es importante que profundicemos en él. En el número 9 nos habla de la definición del abuso sexual infantil. En el número 10, etapas del abuso sexual. En el 11, características de niñas, niños y adolescentes abusados. En el 13, indicadores del abuso sexual. En el número 16 vamos a encontrar dos
subtemas que considero más relevantes para todos nosotros sería el 16.2.6, son las pautas de intervención en escuelas, y el 16.7.2, acciones de atención inmediata. Pues bien, vámonos con el primer punto, que son los espacios de implementación. Aquí vamos a encontrar que está establecido en dónde se va a implementar el protocolo. Nos dice que la implementación de este protocolo podrá llevarse a cabo en los diferentes espacios públicos, como lo es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, también los centros de asistencia social. Y ojo, en el siguiente punto es en donde nosotros tenemos que estar muy centrados, que es el centros educativos y escuelas de los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. O sea, específicamente nos habla sobre los niveles básicos de educación y el nivel medio superior. También nos habla sobre las procuradurías y las organizaciones de la sociedad civil. O sea, todos los espacios públicos, todos los espacios privados en donde pueda estar algún niño en interacción con adultos, es un espacio para la implementación de este protocolo. Bien, de ahí nos vamos a brincar al punto número 6. Es importante que conozcamos también el 5, sin embargo, nosotros aquí vamos a mencionar el punto número 6, que dice que es el personal que interviene en la aplicación. Por supuesto que aquí habla de todos los servidores públicos. De manera específica, pues también nos menciona a nosotros, no nos menciona como maestros, pero sí nos menciona como personal de instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil. Así que este punto número 6 también es muy importante que lo consideremos. En el caso del punto número 7, específicamente en la página número 15, nos habla sobre los prejuicios y estereotipos. Aquí vamos a encontrar una tabla divididas en lo que son los prejuicios hacia los niños y prejuicios hacia con las niñas. En total vamos a encontrar 3 y 3 y uno extra, y vamos a encontrar también 10 mitos más frecuentes en este sentido. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en el caso del primer mito, en el primer prejuicio que se establece para los niños, dice: suele darse más credibilidad a los relatos de abuso de niños que de niñas, bajo el supuesto que esta situación es más traumática para ellos. En el caso de las niñas, el primero dice: se tiende a culpabilizarlas debido a que se piensa que ellas seducen o provocan agresiones. Estos son algunos de los prejuicios o de los mitos, estereotipos que se tienen establecidos aquí en este punto número 7, página número 15. Es importante que los conozcamos solamente para poner en contexto todo lo que vamos a abordar. En el caso del punto número 8, como ya lo dijimos, es el marco normativo. Ya lo mencionamos de una manera muy breve, pero es importante que profundicen ustedes en este punto también. En el caso del punto 9, nos dice definición del abuso sexual a niñas, niños y adolescentes. Aquí este punto sí es algo largo, sin embargo, para comentarles que la definición que se establece aquí es la que se contiene en el informe sobre la violencia que emitió la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud. Esta definición que nos ponen aquí la dividen en 3 categorías, según lo que es el autor del acto violento. En este caso, el autor del acto violento podría ser la violencia dirigida contra uno mismo, o sea, el niño que se violenta a sí mismo de manera sexual. La violencia interpersonal, o sea, la que comete una persona contra la otra, o la violencia colectiva, una persona hacia con varios. Así que también es bien importante que conozcamos cuál es la definición que establece la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud. Después, en el punto número 10, vamos a encontrar las etapas de abuso sexual infantil. El primer punto, que aquí lo establece como la primera fase, es la fase de seducción, después la fase del abuso o la interacción abusiva, el punto número 3, que es el secreto, el punto número 4, que es la divulgación, que es ya cuando el niño hace del conocimiento de algún adulto la situación, y el punto número 5, la retracción o la represión, que ya es cuando el niño sufre, ya sea psicológicas o emocionales. Es importante conocerlas para detectar las fases. ¿Por qué es importante para detectar las fases? Porque, bueno, vámonos ahora sí al siguiente punto, que es el 11, y aquí nos habla de las características de las niñas, niños y adolescentes abusados sexualmente. O sea, ya como nosotros, como maestros, cuando estemos frente al grupo y veamos a un niño con estas características, pues nos vamos a dar cuenta que está en una situación, o nosotros podemos sospechar que se encuentre en ese tipo de situación. Aquí nos pone otra tabla en donde nos habla sobre las características en varios de sus sentidos. Por ejemplo, las características del niño de manera individual, cuáles son las características que presenta, las que proyecta, las de cómo se ve, si hay una sospecha de abuso. También las características de las familias, o sea, cuáles son las familias que tienden a sufrir este tipo de violencia, y también las características sociales, la interacción de lo que es el niño, las familias con su entorno.
Los maestros tenemos que estar muy atentos en este sentido, pero por supuesto que tenemos que conocer todo lo anterior que mencionamos porque es la base. En el número 13 también es un punto súper importante para todos nosotros como trabajadores de la educación, ya que aquí nos habla sobre los indicadores. Aquí nos pone una tabla en donde tenemos signos e indicadores en este sentido. Nos habla sobre las manifestaciones físicas que presentan los niños en este sentido, las manifestaciones comportamentales, emocionales y psicológicas, que son las que más podemos observar nosotros al momento de estar en una clase y al momento de observar la interacción que tienen los niños o la escasa interacción que tienen estos niños hacia con sus pares. Así que los maestros tenemos que estar muy atentos en este sentido de cuáles son las características de estos niños y cuáles son los indicadores de estos niños. Si es que nosotros al observar estos aspectos, estas características, tenemos alguna sospecha, pues vamos al siguiente punto. El siguiente punto es el 16, que es la ruta de la prevención. Aquí en este punto 16 vamos a encontrar varios protocolos, se podría decir, varias rutas de pasos a seguir. Sin embargo, es importante conocer específicamente dos de estos puntos. Énfasis primeramente en lo que es el protocolo 16.2.6. Aquí nos habla sobre las pautas de intervención en una escuela. O sea, ¿qué hacer cuando detectamos algún indicador o sospecha de abuso sexual en algún niño? Ojo, aquí tenemos que ser muy conscientes todos nosotros, compañeros. Acuérdense lo que dice el Manual de Seguridad Escolar. Nosotros como maestros, como trabajadores de un centro educativo, acuérdense que nosotros no nos toca juzgar, no nos toca investigar. Pero lo que sí nos toca, de acuerdo a lo que dice el artículo número 12 de la Ley General del Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, estamos obligados a hacer del conocimiento de las autoridades los indicadores observados que hagan que tengamos alguna sospecha de una situación en este sentido. Y asimismo, pues nos pasamos al siguiente punto, que es el punto 16.2.7, que son las acciones de atención inmediata. Que bueno, aquí nos dice exactamente paso a paso qué es lo que hacer, a quién le tenemos que reportar y cómo tenemos que proceder ante una situación en este sentido. Pues bien, compañeros, compañeras, eso es lo concerniente al documento publicado por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. Es el protocolo de prevención para situaciones de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, el cual los maestros debemos de conocer en su totalidad. Ahora, en cuanto al siguiente documento, que es el protocolo para la prevención, detección y actuación en caso del abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica, vamos a encontrar lo siguiente. En la página número 25 vamos a encontrar lo que son los protocolos de intervención. Este documento pues ha sido publicado por la Secretaría de Educación Jalisco, sin embargo me parece que es un documento muy completo. Es un documento que podría ayudarnos a todos nosotros. Acuérdense que les había comentado en algunos de los audios anteriores que buscáramos todos los protocolos publicados por nuestra Secretaría de Educación en nuestra entidad. Sin embargo, creo que este documento de la Secretaría de Educación Jalisco nos puede servir a todos porque viene muy completo. Aquí viene, por ejemplo, algunas definiciones que son muy importantes considerar. También nos vienen algunas recomendaciones que tenemos que hacer antes de actuar. Y como ya les había comentado anteriormente, los primeros pasos que nos dicen es conservar la calma y apoderarse de la situación. Porque bueno, en este tipo de situaciones que podríamos encontrar los maestros y las maestras, sería fácil que cayéramos en una reacción emocional de enojo, de ira, de coraje. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer como recomendación, en primer lugar, como dice, es mantener la calma y apoderarse de la situación. Vamos a encontrar en este documento las responsabilidades mínimas de la comunidad educativa, o sea, cuáles son las responsabilidades de los padres, madres, tutores, de los docentes, de los directivos, de las autoridades encargadas de este tipo de situaciones. Vamos a encontrar una tabla en donde nos habla sobre las tareas que tiene que hacer cada uno de ellos, los mecanismos que tenemos que realizar, los procedimientos, una guía de observación, que es el apoyo para identificar los indicadores de riesgo de abuso sexual infantil. Aquí uno de los primeros puntos que menciona es evitar interrogar o entrevistar a niñas, niños y adolescentes en este sentido. Acuérdense que nosotros no somos investigadores, nosotros no somos juzgadores, nosotros solamente tenemos que informar a las autoridades correspondientes cuando observamos o cuando sospechamos de algún tipo de violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes. En este documento nos va a hablar de las pautas para la actuación en caso de abuso sexual infantil, en caso, por ejemplo, de detectar en flagrancia este tipo de situaciones, o en caso de detección para observar indicadores físicos o de conducta, que como ya lo habíamos comentado, pues hay una tabla
de indicadores. Y bueno, este documento no se limita únicamente a lo que son situaciones de abuso sexual infantil, sino que también aborda temas sobre maltrato infantil en las escuelas, sobre acoso escolar y bueno, protocolos que creo que nos servirán mucho en lo que es nuestra práctica docente cotidiana. Así que pues bien, compañeros, compañeras, trabajadores de la educación, esos son los 2 documentos que yo recomiendo que profundicemos en ellos. Les voy a dejar los documentos en lo que es el archivo del grupo. Hay que darles una leída, por favor. Hay que empezar con el protocolo publicado por el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, ya que es el documento base. Este segundo protocolo, que es publicado por la Secretaría de Educación Jalisco, me parece que es un excelente complemento para poder profundizar en este sentido. Sin embargo, tenemos que empezar con el documento que es base de todo, ¿sale? Bien, compañeros, pues vamos a dejar el audio hasta aquí. Cuídense mucho y cualquier cosa ya saben que me pueden escribir directamente a la página, ¿sale? Bien, nos estamos escuchando en el próximo audio. Hasta luego.